Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en un conversatorio con Kenneth Ethel, con don Mauricio. Esto es sumamente informal para que ustedes sepan. Yo quisiera que fuera de esta forma, que se pudieran presentar ustedes mismos más bien. Y lo que queremos así, pues, aquí es pues conversar, hablar acerca de cuál ha sido su experiencia en Costa Rica y también cuál es la experiencia de Mauricio con el tema de la cábala aquí en este país. Así que, don Kenneth. Gracias Esteban, gracias Mauricio, gracias Ethel, qué hermoso estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes, emocionado entonces Esteban de poder hablar acá de los grandes temas de la mística y contento de estar acá con ustedes. A ti solo te conocía por redes, así que en vivo luces mejor, ¿ok? Sí, contento de estar acá, Mauricio también, gracias también ahí por estar acá, por haber armado también acá todo este paquete logístico, etcétera. Contento Mauricio, muchas gracias. Yo también, bueno, yo soy Ethel, estoy sumamente feliz de poder estar acá con ustedes, acá en Costa Rica. Nos ha gustado un montón y Esteban, realmente ha sido un gran placer poderlo conocer en vivo y en directo. Eso. Y también pues a Mauricio, a él sí ya lo conocíamos, pero qué bueno volverlo a ver. Y realmente estamos muy felices de poder compartir con ustedes estas experiencias acerca de la cábala, ¿verdad? Bueno, mucho gusto para todos los que nos ven. Mi nombre es Mauricio Girón. Estoy a cargo acá de SOT 22 en Costa Rica. ¿De dónde nace este grupo? Tiene aproximadamente año y medio de vida. Es parte de la red de SOT 22 Internacional, fundada por el doctor Mario Sabán, que ha tenido una carrera muy extensa con su grupo de cábala y decidió conformar esta red con el objeto de incrementar la difusión del estudio de la cábala. Así que bueno, yo estoy acá por esos azares de la vida. Con mucho gusto colaboraré en lo que puedan en tratar de difundir. Igual, así como Kenneth y Ethel, que están en SOT 22 en El Salvador, hay grupos en muchos países con diferentes horarios, diferentes temáticas de cábala. Lo interesante es que en el fondo todos promovemos el estudio. ¿Y el estudio para qué? Para tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Lo interesante de esto es que la mayor responsabilidad no es de los demás, sino es propia. Entonces, para poder comenzar a hacer ese trabajo, el único que puede dar el paso es usted que nos está viendo. Lo invitamos a que se conecte con cualquiera de los grupos y con el que le haga clic, siga conectado. Eso, buenísimo. Y a los esenciales que están viendo esto, pues voy a tratar de canalizar las preguntas que me enviaron. Y don Kenneth me dio la oportunidad de hacer preguntas difíciles aquí. Claro. Así que se las lanzamos a don Mau, a cualquiera, pero algo hacemos de acá. Lo primero que quisiera para empezar es, ¿cuál ha sido su experiencia en el país? Ustedes que vienen, pero a modo espiritual. O sea, ¿cómo perciben la nación a modo espiritual? ¿Cómo vieron la actividad de la organización y todo esto? No tanto en el tinte, como le digo, organizacional, sino en el tinte de percibir, de intuición y todo esto que ustedes me entienden. Y don Mau, la misma pregunta, pero a nivel de la experiencia que ha tenido en año y medio ya de estar trabajando con el tico, ¿verdad? Año y medio de estar trabajando con las 8 de la mañana los sábados, que los ticos no llegan y todo esto, así que cualquiera que quiera comenzar. Bueno, arranco con lo siguiente, me ha gustado mucho Costa Rica, tenía como 42 años de no venir a San José. Y hoy que he venido me ha llamado la atención, al menos dos cosas quiero decir, palpándolas a nivel espiritual, pero claro, también por la interacción que hemos tenido con personas. Interactuamos con alguien un día que fuimos a desayunar, la gente de Costa Rica me parece genuina, auténtica, sincera, sin doblez y con un gran espíritu de solidaridad. Esa persona nos habló con nosotros mucho tiempo, nos invitó a conocer su país. Así que esa fue mi primera percepción. También hemos andado con una familia de un amigo que conocimos en redes, ¿no? Alejandro y toda su casa, y que hemos recibido de ellos un profundo amor, un profundo compañerismo. Es como que si nos conociéramos de hace muchísimos años. A la vez contigo también, Esteban, eres un tico, ¿no? Es como claro, que a pesar de que solamente interactuamos en redes, hoy que te conocemos, siento que te conozco desde hace años. Y de dónde saqué lo de la solidaridad, me ha llamado mucho la atención cómo acá hay trabajo no solamente de empresa privada fuerte, sino de cooperativas. Felicidades por eso. Desde mi punto de vista, el trabajo cooperativo es muy difícil, porque es como lograr una Aleph, ¿no? Claro, claro. Unión de fuerzas, ¿ok? En una sola dirección. No sabía que Dos Pinos era cooperativa. Cuando me dijeron eso casi me desmayo y digo, wow, eso es impresionante, claro, no es empresa privada. Así que me llevo una muy buena impresión del pueblo tico. Excelente. Sí, ¿no? Me ha parecido un pueblo muy dulce. Llevan una dulzura muy genuina realmente. A veces hay personas o uno va a países que lo halagan a uno, pero un
un halago que uno lo siente un poco falso. Claro. Y realmente yo también he tenido una muy linda experiencia, las que Kenneth comparte, hablar de unidad en una empresa. A mí me parece eso un alto nivel de país, un alto nivel de conciencia a nivel de país. Pues también yo estuve en un torneo de karate y también tuve esa misma sensación, la gente muy amable, muy afable, y yo creo que eso permite una mente o un corazón abierto también a estos temas. ¿Por qué? Porque las personas no están como a la defensiva. ¿Y qué me trae? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué? Como pleito, sino que están, hey, bienvenidos, ¿qué hay? Entonces yo también percibo eso, una dulzura, una genuinidad que les permite tener una mente, un alma abierta también. Y también felices de conocerlos a ustedes, que sentimos que hace años, ¿verdad? Y también a la familia de Alejandro Ugarte, ¿verdad? Shirley, Alison, que han andado con nosotros. Ha sido súper increíble porque es como que estuvieran con nosotros de años. Y realmente ese es el corazón tico, siento, muy, muy genuino, muy dulce, muy siempre dispuesto como ayudar. Y eso, como dice Kenneth, es una conciencia Aleph muy elevada. Quiero decir una cosa más. Ustedes no tienen fuerza armada. Sí. ¿Qué más se puede decir? No, aquí ya no tienen ejército. Claro. Eso habla mucho del país. Así es. Mau. Listo, bueno, la historia de SOT 22 en Costa Rica. A ver, cuando comencé a estudiar el tema de Cábala, en algún momento llegué a la escuela de Mario Sabán, después de haber pasado por varios canales, y me llamó la atención la apertura que tiene la escuela a que no tenés que ser de una denominación específica religiosa para poder estudiar Cábala. Ese es tema número 1. Si bien es cierto, es la mística hebrea aplicada, pues tampoco te dicen en ningún momento, hey, te tenés que hacer judío o convertirte o hacer algo, sino más bien entiende, estudia y aprende, y aquí eres libre de poder tomar tus propias decisiones. Por eso fue que me conecté con el grupo. Por otro lado, cuando comenzamos y me dicen, mire, hay la oportunidad de fundar un grupo, soy internacional, ¿y cuánta gente hay estudiando esto? Dije, yo pensé que era el único como medio loco que estaba en esta nota. Y al final, pues apareció otro loco, Esteban, y otras personas más. Éramos un grupo de 4 personas y comenzamos a reunirnos, porque el factor común es, habíamos conectado con la escuela de Mario Sabán. Ha pasado 1 año y medio y ahorita en el grupo de WhatsApp que tenemos inmediato, pues tampoco somos 100, somos 30 personas las que estamos. Sin embargo, nos llamó la atención particularmente ver que comenzamos a publicar videos en YouTube hasta el año pasado, que ahí tuvimos la oportunidad de que Kenneth y Ethel colaboraran con nosotros en las charlas iniciales. Y la verdad, me acuso de que no soy un bueno en redes sociales. Pero un día de estos, subiendo un video, comienzo a ver y resulta que yo no sabía que había cosas de suscriptores en YouTube. Y tenemos como 500. Entonces digo yo, hay alguien que está viendo esta cosa. Digo, y si se han suscrito, probablemente hay algo que les está llamando la atención, lo cual me parece que es algo que contribuye, así como probablemente yo y alguien más se conectó viendo algún video X en YouTube. Entonces creemos que hay oportunidades de conectarse, no solamente a través de ver videos. Ver videos es lo más rudo que hay, les cuento. Yo no sé, pero a veces yo le doy playback a un video o caigo dormido, lo tengo que ver como 10 veces. Y si es de estudiar, pues la cosa es todavía más difícil. Lo importante es que hay recursos disponibles para ustedes. Tenemos una reunión quincenal, matutina los sábados. Entendemos claramente que con la cantidad de actividades que cada uno de nosotros vive, no siempre es posible conectarse a la actividad en vivo. Pero bueno, ahí está la grabación. Entonces, los invitamos a que si les hace clic algo de lo que aquí se habla, a que se conecten con nosotros en vivo. Esperamos en algún punto poder reunirnos ya presencial. Les cuento que en 1 año y medio hasta hoy conozco a Esteban. Sí. Nunca nos habíamos visto en persona. Entonces, si ahora nos conocemos con Esteban, pues habrá oportunidad de conocer a muchos más en persona. Claro. Y esperemos que esto en el futuro pues cambie también. Y ojalá que si encuentran y tocan la palabra Cábala, que ese clic que hagan les ayude a ser una mejor persona. Bueno, espero haberte respondido la pregunta. Sí, no, claro. No, y usted dice que es malo para las redes sociales, pero yo lo veo muy bueno para presentador. Usted debería estar, creo que en Teletica, un asunto así, presentando aquí en Costa Rica. Yo quiero canalizar una pregunta que me hicieron mucho, y es el tema de la relación de la Cábala con la fe. Porque
¿Qué tanto del estudio de la cábala se cree por fe y qué tanto es conocimiento práctico? Porque yo mismo he estado un poquito indagando y las bases de lo que estoy haciendo, digo, ver un momento, porque hay cosas que cuando notamos la percepción humana, que realmente no hay otra forma de accesar si no es por fe. El punto es que en la sana teoría de las personas que se canalizan de las religiones por fe, vienen a la mística a encontrar como el conocimiento y la mayoría de gente dice, yo estoy aquí en el conocimiento, pero yo me cuestiono eso, yo digo, ¿qué tanto está usted por conocimiento o solamente está cambiando a qué le está depositando su fe? No sé qué opinan ustedes. Bueno, te doy mi opinión y quiero citar a Albert Einstein. Él dijo lo siguiente: estudia y te vas a volver ateo. Sigue estudiando y volverás a ser creyente. Entonces yo creo que la emuná, la fe en el mundo hebreo es la palabra emuná. Y entonces la fe no está peleada con el conocimiento, no está peleada con el estudio, sino que al contrario, entre más estudiamos, la fe se fortalece más. Porque el mundo, digamos así, de místico, el mundo de la cábala, no nos va a poner a pelear entre una razón y algo que es, entre comillas, solo por fe, aunque conocemos que a mayor entrenamiento, mayor fe. ¿Okay? Porque tú sabes, Esteban, que la palabra para fe, que es emuná, comparte raíz con imun, claro. Entrenamiento. ¿Y entrenamiento qué? Claro, ¿entrenamiento en qué? Entrenamiento emocional, corporal, intelectual, es decir, a mayor esfuerzo cognitivo, a mayor esfuerzo volitivo, a mayor esfuerzo corporal, más fe voy a tener. Cierro esta participación con lo siguiente. Imagínate la carta a los hebreos, lo que dice, por la fe. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Tú, como conoces muy bien también la Biblia, vienes de un trasfondo cristiano, dice, por la fe, no dice Dios creó el universo, dice, por la fe entendemos. Ya eso es como, ¡boom! ¿Qué es esto? Hebreos 11:1. Por la fe entendemos. O sea, dos palabras que aparentemente son incongruentes, porque ¿cómo que la fe entiende? Sí, en la cábala la fe debe entender. Porque si no entiendo lo de fe, tendré aquella famosa frase también que ocupa Eliot que dice, he tenido una gran experiencia, pero se me escapó el significado. Así que ¿qué necesitamos? Experiencia de fe, pero significado también. Así que la emuná, o la famosa fe, no está peleada de hacer el esfuerzo también intelectual de poder ascender. De hecho, yo creo que el problema se da porque nosotros creemos que fe es simplemente dejarse ir, cerrar los ojos y lo que venga. Y creo que ese planteamiento de fe es que nos hace mucho daño. Nos ha hecho mucho daño a nivel también de iglesias, a nivel, ¿por qué? Porque divorciamos, como dice Kenneth, el punto del estudio, del entendimiento con la fe. Pero en el mundo hebreo es que nada viene sin fe, pero cuando nosotros logramos entender lo que es fe, la fe requiere trabajo, esfuerzo, entrenamiento, como decía Kenneth, yo no puedo separarla. ¿Por qué? Porque Muná viene de imun, de entrenar. Cuando nosotros estamos entrenando físicamente, nos damos cuenta de algo. Vemos a un personaje ya terminado. Voy a ocupar el símil del karate. Vemos a un cinta negra y decimos, wow, yo quiero llegar, pero para llegar a eso, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó a hacer eso? Entrenamiento y no de un día para otro. Años, esfuerzo, trabajo. Y lo mismo pasa en el mundo de la cábala, de la mística y de la espiritualidad. Vemos a un Moisés, vemos a un Pablo, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron ahí? Es que ese entrenamiento, ese estudio, yo no puedo simplemente decir creo en algo cuando no lo entiendo. Claro, la fe entra a otro nivel, nos lleva a otro universo, nos lleva a otra dimensión, que hay cosas que quizás humanamente no las podemos entender o explicar, pero eso ha llevado años de entrenamiento al cual nos lleva a vivir en otra dimensión. Entonces yo no puedo separar la fe del entendimiento, es que es imposible. Y de hecho hay un escritor que se llama Paul Johnson, él es habla de la historia del cristianismo, del judaísmo. Y él en su libro de la historia del cristianismo, él se presenta como un católico creyente. Y él dice, a mí me cuestionan, ¿cómo es que yo puedo estar escribiendo libros de historia que se pelean con la fe?
Y él dice, al contrario, esto acrecenta mi fe. ¿Por qué? Porque está basado en algo. Entonces, la fe es eso, en la mística es eso también. Uno se adentra a la mística y uno no puede también simplemente dejarse ir al vacío. Uno necesita comprender lo que se está diciendo y por eso la cábala tiene una línea muy delgada, donde hay personas que solo se dejan ir y pueden terminar locas. Claro. ¿Por qué? Porque solo llevan a experimentar, como usar drogas o algo para experimentar un viaje, ¿verdad? Hay mucho problema de eso cuando uno no está fundamentado. Lo mismo pasa en cábala con la fe. Ahora, no puedo separar el estudio de la fe, porque la fe es lo que me da la pasión, es lo que me da esa conexión, ese influjo divino que no solamente viene a través del estudio. Es decir, alguien puede ser muy inteligente pero no sabio, alguien puede tener toda la teoría de la cábala y, como decía Elliot, no entender el significado, y es ahí donde la fe me une todo. Entonces, por eso estudio, conocimiento viene muy ligado a la fe, no está separado ni está peleado en ningún momento, al contrario, es el que me da la gasolina, me da la fuerza para poder entenderlo. Claro, buenísimo. Mau, ¿qué opina usted? Bueno, yo lo que pienso de esta parte es que hay que seguir adelante. Sí, sin duda. No, ese es un tema que muchas veces es complicado de abordar. O sea, fe y estudio muchas veces es contrario. Yo crecí en un colegio de educación jesuita. Los jesuitas son católicos. Los jesuitas son muy prácticos y son súper estudiosos. Y por eso la historia en América Latina dice los jesuitas son amados y odiados. Ellos son los que han estado detrás de muchas protestas porque han dicho la verdad, aunque le duela a quien le duela. Y no importa si es un gobierno de izquierda o derecha, ellos van a decir lo que está bien y lo que está mal. En términos de estudio y la fe, yo creo que estamos en el mismo dilema, porque en algún momento cada uno de nosotros creció dentro de un movimiento religioso que no fue tu elección, sino que fue lo que tus papás te enseñaron, y no digo que esté mal, pero en algún momento probablemente, ¿por qué llegamos a esto? Porque creíamos que hay algo más que me estoy perdiendo. Y ese gusano de curiosidad, la única manera de llegar es estudiando. Entonces, tiene que ir amarrado el estudio y siempre con la fe, porque si me preguntas a mí, Mauricio, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Y hoy estoy creyendo más que nunca. Solo que lo veo de una manera probablemente diferente como la veía hace unos años. No, buenísimo. Y eso nos apunta a la siguiente pregunta, y es la relación entre la cábala y el dogmatismo. Porque, por ejemplo, en el Esencia Center, yo tengo alrededor de 15 personas viendo las reflexiones que yo doy semanales. Y de esas 15 solo tengo 2 ticos, porque la mayoría de los ticos yo se los lanzo a SOS 22, yo le digo, ahí está Don Mau, cualquier cosa, si se conectan ahí, pues ahí está Don Mau y él va a estar ahí. Pero la experiencia, digamos, a nivel de personas de Venezuela, de otros países que tengo, es que las personas como que se van cambiando de balcón, es decir, están en una religión, la que sea. Y dentro de la religión están en un balcón, es decir, son cristianos bautistas, son evangélicos de esta, eso hay más ramas que, bueno, que cualquier tipo de árbol. Pero cuando ven la cábala y ven la seguridad que implica los textos, el fundamentar la fe en textos, pues la gente tiende a cambiarse de balcón, pero yo creería que a veces el estado de conciencia sigue siendo el mismo. Y ahora, en vez de, por ejemplo, en el sector evangélico, evangelizar acerca de Jesús, tenemos evangelistas cabalistas. Y a veces esa idea como que a mí como que me choca un poco, porque el detalle de la mística es que es por la evolución del alma. Bueno, ese es mi criterio, es de acuerdo a que el alma alcance. Es más, yo creería que nosotros estamos acá hablando de cábala porque nosotros alcanzamos, o que la cábala nos alcanzó a nosotros, no sé, una de las dos. No tanto que uno llegara a elegir, decir, ok, ese es el sistema y yo voy ahí. ¿Qué opinan ustedes a nivel internacional, ustedes que también viajan por los países? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo ustedes ven si realmente perciben de Sod detrás una evolución en el alma, o realmente también hay un movimiento, digamos, religioso que hay haciendo dogma acerca de la mística hebrea o la cábala? Hay turismo religioso. hay turismo religioso cabalístico, definitivamente. Ahora, lo interesante es que la cábala, si bien es cierto, promueve el estudio y ocupaste tú y también seguridad, pero la cábala en el fondo lo que va a hacer es destruir esa seguridad. Es decir, nos da herramientas para que podamos comenzar a estudiar, pero deja algo muy en claro. Todo concepto que aprendemos
todo libro que leemos o todo maestro que tenemos debe de ser transitorio. Y eso es muy hermoso de la mística. Y son conceptos que también, como muchos esenciales, me gustó esa palabra, los esenciales, ya te la voy a quitar. Eso, no hay problema, no hay problema. Has creado una nueva palabra, los esenciales. Muchos esenciales, me imagino, tienen contacto, han tenido contacto con la Biblia. Tú recordarás, bueno, este famoso místico Jesús, cuando él dice, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una de las tantas interpretaciones que hay es que Yeshua no tenía dónde poner una seguridad. O sea, su cabeza, su rosh, no tenía una seguridad física. A mí siempre me gustó eso porque, si bien es cierto en la mística, uno comienza obteniendo conceptos, lecturas, uno de entrada debe tener claro, son conceptos transitorios. Transitorios. Entonces, sí, hay gente que viene buscando una seguridad mayor, que yo creo que lo que se van a llevar es una desilusión, claro. Mayor, ¿no? No, porque aquí llega un punto en el que el místico o el que emprende el viaje místico o su camino a Ítaca se va dando cuenta que aquí nunca vamos a llegar a nada, claro, que todo es transitorio y que lo que queremos es disfrutar el camino. Eso. Y entra la fe. Y la otra pregunta, ahí es donde entra la fe, pero yo creo algo bien interesante, y es que coincido en lo que usted dice. Hay muchas personas que no abandonan el dogma y vienen simplemente, se quitan como el sticker o la camiseta. Hoy soy cabalista, pero entonces que todos sean cabalistas, y no solo que todos sean, sino como yo soy y como yo lo creo. Y yo creo que eso hace mucho daño. Ha hecho mucho daño en la historia. De hecho, las cruzadas tienen que ver con ese dogmatismo religioso, y sigue haciendo daño hoy. El no comprender que la mística es más que dogma, más que una estructura fija que me va a dar seguridad. Es que es ahí donde entra la fe, ¿verdad? Es ahí donde, claro, yo debo de comprender, yo aprendí algo, pero yo no me puedo quedar en ese punto fijo, debo de seguir. Ahora hay que comprender también, Ernesto Sabater decía lo siguiente, este filósofo, él decía, cuando yo obtengo mi verdad, cuando yo llego a un punto y digo, esto es mi verdad, pero yo no se la estoy imponiendo a nadie, eso no es un dogmatismo, eso es mi verdad, yo llegué ahí. El problema es cuando yo quiero que mi verdad la agarren todos. Eso. Y eso es un conflicto que siempre se va a armar, y la cábala no está para eso. Y yo creo que los que estamos dentro de la mística, nosotros debemos de tener mucho cuidado con las personas que vienen con ese sentido, porque entonces ya vienen, no, que fulanito lo dijo y así es. ¿Qué tal? No, es que estamos acá, como decía Kenneth, para disfrutar el viaje. Claro. La mística lo que hace es llevarnos a otro nivel. ¿Por qué? Porque es que nos quita esos puntos fijos que nosotros podemos encontrar, que la religión los trae, que la religión los posee, y por eso a veces no la dejamos, ¿verdad? Pero es que Dios no lo podemos cerrar, no lo podemos encajar en nada, el infinito, pero al nosotros agarrarlo, al nosotros poder experimentarlo, eso, al creerlo, al hacerlo nuestro, es que aquí ya no importa que me digan, pero fulanito dijo, pero el cabalista tal dice, no importa, es mío, pero yo no por eso tengo el poder de imponerlo a alguien más, sino que es algo muy propio, y por eso la cábala insinúa. La cábala, la verdad, no va a tirar un renglón así es. No, la cábala insinúa y tiene mucho que ver con lo práctico. Claro. Muchas personas dicen, pueden recitar quizás el árbol de la vida, pueden recitar muchas definiciones de lo que es la cábala, pero no hay transformación en sus vidas y simplemente hay dogmas. Entonces, no es eso, ¿verdad? Es algo más. Claro. Tomado, te la cambio. Yo sé que tiene que decir algo y lo puede meter dentro de lo que va a mencionar, pero digamos, mi inquietud es, ¿usted percibe que las personas que ingresan a SOS 22 perciben la verdad igual que usted? Es decir, yo creo que bueno, obviamente no hay ninguna coincidencia, hay diosidencias, y si usted está a cargo de SOS 22 San José es porque le toca a usted. y generalmente a usted le corresponde porque quizás usted tiene la apertura y la manera de pensar que no tengo yo, por ejemplo, que no tienen otras personas que provenimos tal vez de una inmersión en la religión a tal punto de que casi morimos en el intento. En cambio usted tiene eso. Yo creo, o sea, la pregunta que tengo es, ¿usted considera que los que lo rodean ahí en SOS 22 tienen afinidad con la manera en que usted piensa acerca de la Kabbalah? Mira, lo que te puedo contar de las pláticas que he tenido con diferentes personas que en algún momento hemos
tenido conversaciones individuales. Hay de todo. O sea, y eso que vos decías, me gustó el concepto de los balcones de la religión o del dogma en un momento determinado. Yo he visto que algunas personas, por lo que hemos conversado, estaban en alguna religión X, no importa el nombre, la denominación, y andaban buscando algo más. Y digo, ¿por qué andan buscando algo más? Yo te puedo decir de mi experiencia personal, pues en mi caso yo digo, ok, tiene que haber algo más. Eso me recuerdo que lo tenía desde chiquitillo, 8 o 10 años. Yo decía, y me leía un montón de libros que no los chiquitos se los leían a esa edad. Yo andaba en librerías esotéricas ahí buscando libros. Algunos me los leía, se me olvidaba, y eso iba como venía por temporadas. Y creo que son temas que como que vuelven cada cierto tiempo y como que ahora me pegó más fuerte. Pero entonces, para regresar a la pregunta es, yo no estoy seguro si todas las personas que están en el grupo comparten o ven la cábala como yo la veo, pero creo que mi función hoy y la de cualquiera que se mete a estudiar cábala es de llegar a sus propias conclusiones. El tema es cómo brindarle a la gente por dónde comenzar. Y creo que eso ha sido parte del esfuerzo de SOT Costa Rica este año. De decirle a la gente, miren, si usted quiere estudiar, a ver, hay libros como los que trae Kenneth ahora, que algunos son bastante avanzados, diría yo. Ahora conversábamos de un libro que yo compré, lo comencé a leer y dije, uy, esto todavía no lo entiendo. Creo que mejor lo guardo. ¿Quién sabe cuándo? Y lo vuelvo a abrir más adelante. Pero entonces, si usted tiene la curiosidad de comenzar a explorar y a descubrir cosas, hay lecturas sugeridas, obviamente, de por dónde comenzar por lo básico. No tiene que estar del todo de acuerdo con la persona que está en ese momento, yo no digo dirigiendo, sino facilitando. Y eso creo que es un tema importante, porque en muchos otros lugares, hablemos religión en general, si no estás de acuerdo con lo que dice el que está al frente, estamos jodidos todos. Entonces, tenemos un problema, porque entonces vos sos calificado como la oveja negra, el pecador o lo que fuera, o el desadaptado. Claro. Entonces, creo que no es eso. Si vos estás logrando una conexión directa con Dios, sentís y te das cuenta que hoy, 24 de junio, no soy el mismo de hace un año, algo estás haciendo bien. Entonces, estudia, lee, no le creas todo al que esté enfrente, búscalo, compruébalo, estudia más, busca las referencias. Y obviamente en algún momento nos vemos en limitaciones. De repente vas a estar leyendo un libro y hay un concepto que ni para atrás ni para adelante. Y te vas a San Google y todavía no lo terminas de entender, porque Google no entiende de mística. Google entiende definiciones. Entonces ahí sí, eventualmente pregúntale a alguien que haya estudiado más eso, ojalá si es el autor de un libro, porque entonces vas a tener una referencia cercana a lo que probablemente te ayude a dilucidar si lo que está este señor hablando es correcto o no. Pero entonces, para responder, no estoy seguro si todos creen la línea de lo que se dice, pero lo importante es, si siguen ahí, se les ha despertado el gusanito de la curiosidad de estudiar y sigan adelante. Si en algún momento, carajo, ya me aburrí de ver este magia ahí en la pantalla todo el tiempo, cambien de canal. Entonces, la luz llega por diferentes colores y frecuencias. Entonces busque, pero no abandone el trabajo. Porque una persona me cae mal no es una buena excusa para tratar de dejar y ser una mejor persona. Ese es el mensaje que quiero dejar. Oh, buenísimo, buenísimo. Don Mauricio es digno representante de SOT 22, ¿verdad? Sí. Digno representante. Excelente. Sí, don Mario, si llega a ver esto, aquí está digno representante del proyecto. No, me quedan dos preguntas y quiero tirar un poquito preguntas complejas. La pregunta que más las personas hicieron con respecto a que iban a venir ustedes era, ¿quién es Jesús de Nazaret? Pero yo la cambio porque yo sé que a veces es más fácil definir a la inversa. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿quién no es Jesús de Nazaret? Excelente. ¿Quiere comenzar usted o comienzo yo, Etel? Claro, puedo comenzar. Bueno, Jesús de Nazaret no es el que inició el cristianismo. Jesús de Nazaret no es el cabecilla del cristianismo. Más bien, ¿qué es lo que Él vino a hacer? Vino a abrir nuestra conciencia y vino a traer un mensaje de unidad, un mensaje de transformación que muy pocos hasta el día de hoy lo entendemos, y de hecho
al no comprender su trasfondo judío, no comprendemos sus enseñanzas y mucho menos comprendemos que es un cabalista. Por tanto, sus enseñanzas son místicas, no simplemente las podemos dejar ahí. El hecho que él compartiera a través de una parábola, a través del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo volvió en sí y luego buscó al padre. ¿Qué significa eso? Son mensajes que, claro, superficialmente tienen, pero en el fondo uno escarba y hay un mensaje. Jesús era un místico de una potencia increíble. Por eso él tenía la capacidad de saber qué estaba pensando alguien sin ni siquiera abrir la boca. Podía reconocer el camino, podía sanar, ¿por qué? Porque de él, bueno, como dice, alguien me ha tocado, ¿verdad? Y los apóstoles, pero si aquí hay mucha gente, ¿quién te tocó? Pero es que energía ha salido de mí. Dice la mujer con temor, yo te toqué. Pero ¿qué es eso? Es una persona que tenía una conexión completamente con Dios, que tenía esa capacidad de poder sanar, de poder ver más allá de lo que esta realidad traía. Y por eso es que él se vuelve como ese parteaguas de la historia, en el cual la transforma completamente y a través de sus discípulos la cambia completamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que él traía, un mensaje restaurador, sanador del alma, el cual aquellos que lo hemos experimentado nos ha puesto de cabeza también. Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? Bueno, era un judío del siglo I, el cual lo que venía era a dar un mensaje: arrepiéntanse, que el reino ha llegado. Y estamos en ese mensaje. El reino no lo vamos a esperar en el milenio, ¿verdad? No lo vamos a esperar hasta que muramos. Nosotros podemos hacer que el reino está acá. ¿Cómo? Haciendo vívida, encarnando lo que él mencionaba. Hey, el que tiene 2 camisas, vaya y de una. El que robaba ya no robe. Y él comienza a dar todo eso. Pero ¿por qué estamos en una sociedad que necesita muchísimo de ese mensaje? Porque no lo ponemos en práctica. Muchos dicen, sí, yo conozco a Jesús, yo sigo a Jesús, pero no hay amor. Cuando no hay amor puede ser cualquier cosa, pero no es el mensaje, no es Jesús, no es ese Yeshua que vino, el que estamos mencionando y el que estamos siguiendo. No es ese hombre de ojos azules, pelo largo y una túnica blanca. Italiano. No. Jim Caviezel. No. Jesús era un judío, el cual lo que pretendía era que nos volviéramos a Dios, que nos volviéramos a Él, de tal manera que el reino lo trajéramos nosotros. Wow. Es difícil quizás que la gente escuche esto. Yo creo que hace 10 años o 15 jamás hubiera pensado que yo le iba a decir, pero ¿qué no es Jesús? Jesús no es cristiano. Y Jesús tampoco fundó el cristianismo. Un maestro judío, rabino del siglo I, tal y como lo dicen los mismos evangelios, sus discípulos le llamaban rabí, mi grande, mi maestro. Y su labor fundamental, al igual que todo místico de ese tiempo, de la mística del medioevo y de la mística moderna, como todo un místico, hizo lo que se debe de hacer y aparece en Lucas capítulo 23. Entonces les abrió el entendimiento. Desde que yo tengo una persona que tiene alumnos y les abre la mente, eso es mística. Eso es Jesús de Nazaret. Es un equilibrador, ¿okay? Un alineador del ser humano. Wow. ¿Okay? Y enseña el camino para conectarse con Dios, con ellos mismos y también con sus semejantes. Yo ahora te voy a cambiar. Dale, problema. Dale. Te la devuelvo. Ok, bueno, pues preguntaste ahora, Esteban, de quién es Yeshua. Pero hablemos de mística de nuevo, de la conexión con Dios, y hablemos de otros lados del planeta, Claro. donde Yeshua no es conocido. Eso. Hablemos de la India, hablemos de China, hablemos de otras culturas milenarias mucho más antiguas que las nuestras. La pregunta es, ¿quién los creó a ellos? ¿Les interesa a ellos hablar de Yeshua o es una conexión con alguien allá arriba? Entonces, yo creo que tenemos que pensar y abrir nuestra mente a que esa conexión va más allá de alguien que obviamente es importante y que ha sido antes de Cristo y después de Cristo, como se conoce la historia hoy, que en la humanidad reciente es lo más conocido.
pero también debemos echarnos todavía más atrás y decir, esa representación, esa conexión es todavía más antigua y no tenía el nombre de Yeshua. Entonces, ¿quién es? ¿A quién representa? ¿De dónde venía? ¿Quién es su padre? Y creo que tenemos que ser todavía más amplios que solamente preguntarnos eso de si es católico o no es católico, es el que fundó el cristianismo o no, o que si es el que hizo una religión A o de las nuevas que conocemos hoy. ¿Qué pasa con la gente que vive del otro lado del mundo? ¿No son ellos hijos de Dios? ¿Están ellos en la misma búsqueda de esa divinidad? Yo creo que sí. Mi conclusión es que sí. Entonces, creo que a veces entrar en la temática de si eso no es, pues no contribuye en el desarrollo al final de la persona que está aquí sentada. Y creo que más bien es ver todo lo bueno que hizo, porque claramente hizo muchas cosas. Y es el ejemplo más concreto y más grande que buena parte de la humanidad en este planeta conoce hoy. Pero entonces trascendamos, quitémosle el nombre de si es una denominación u otra y no peleemos con eso. Vámonos a la enseñanza, Eso. como dije. No, buenísimo, buenísimo. No, tal cual, tal cual. No, eso que dice don Mauricio es como el concepto de infierno, ¿verdad? Que yo siempre me pregunté qué pasaba con el infierno, porque los conceptos que teníamos ahora vienen como de 1900 hacia adelante. Y yo me pregunto, ¿y la gente que se murió atrás? O sea, ¿qué pasó con todas esas personas? ¿Se salvan? Los conceptos de salvación aún, ok, esos conceptos fueron fundados en 1800, 1900, ¿y cómo hacían las personas atrás? Entonces, eso le amplía la conciencia, como lo decía Humado, Claro. que uno entienda que hay gente allá en China, que hay gente hindú, y que hay gente en países que uno ni siquiera puede nombrar porque no sabe cuál es el nombre del país, y mucho menos va a saber cuál es la realidad de esa persona. En mi caso personal, yo creo que aquí hay unas verdades muy arquetípicas. Es decir, me atrevería a decir que quizás para nosotros en nuestra cultura se manifestó esa energía como Yeshua, pero por otro lado se pudo haber manifestado como Buda, pero por otro lado como Gandhi. No sé, o sea, hay un tema de fondo que si la gente quiere comprender, pues aquí tenemos personas que están difundiendo espiritualidad. La última pregunta que quiero hacer es un poquito compleja, pero no compleja para ustedes porque sé que ustedes podrían manejar ese concepto, sino cómo la expreso. Y es que ahora se habla mucho desde la física cuántica de que el observador puede modificar lo observado. Es decir, está el famoso experimento de la rendija. No sé si lo han visto, Sí. que el bendito átomo cambia de rumbo cuando lo están viendo y cuando no lo están viendo no. Y la gente se toma mucho de eso para decir, ok, si mi percepción cambia, cambia la realidad alrededor. Ahora, junto con esto, no le haría tanto énfasis si no me hubiera pasado una experiencia, que es la que quiero contar. Cuando yo estaba en el cristianismo, muy digamos, exorcista, muy cazafantasmas, uno constantemente tenía experiencias de contra espiritual, es decir, vos ibas a un lugar y orabas y todo el asunto, demonios y reprensiones, pero después siempre le decían a usted, a su conciencia le decían, tenga cuidado porque vienen repercusiones. A mí me pasaban esas repercusiones hasta a nivel físico. Una vez recuerdo que literalmente me rasguñaron una mano y a mí me preocupaba un poco eso. Mi mamá era mística, mi mamá ya falleció, de católica mística. Y ella también me decía, yo percibo cuando usted viene a esas reuniones algo que anda aquí afuera, algo oscuro. Casualmente, una vez después, yo de haber estudiado raíces hebreas con un maestro y que me dijo que existían 7 cielos y que eso se movía en el segundo, pero que yo estaba juntamente sentado con Cristo, Mashiach, en ese entonces, en el 7, que la única forma de que me atacaran era que yo bajara. Y eso como que cambió, alteró la información que yo tenía en mi conciencia. Increíblemente, después de ese evento, yo nunca más tuve un tipo de ataque espiritual así. Entonces, ¿será que si nosotros cambiamos o alteramos los conceptos que tenemos en la conciencia, puede ser que alteremos los eventos que pasan alrededor de nosotros o es meramente física cuántica? No, yo creo que toda la realidad es una percepción. Entonces, la realidad es de acuerdo al sujeto y cómo el sujeto la interpreta. Y a mayor nivel de conciencia, la realidad es modificada, completamente de acuerdo. Yo creo que la física cuántica es espiritualidad. Es explicar, ya sea la cábala o cualquier otra espiritualidad, desde los paradigmas científicos más avanzados. Yo creo que aquel que está estudiando física cuántica en serio, literalmente también está tocando el mundo invisible del cual habla la cábala. Claro. Así que un cambio en mi mundo interior, un cambio en mi nivel cognitivo, o mejor dicho, de conciencia, automáticamente va a generar
un cambio, fíjate bien, automáticamente va a generar un cambio gradual. ¿Por qué digo automáticamente gradual? Porque lo que sucede es que el cambio es en el momento, ¿ok? Pero la manifestación, como ya es cuestión de tiempo, espacio, Claro. espacio-tiempo, puede tardar un poco, un día, 2, 3, 4, 5 años. Pero a lo que tú dices, yo creo profundamente en eso. Es decir, la manera como tú observas la realidad, la manera como tú percibes tu entorno, es la manera como tú lo vas a interpretar. Y es una manera diferente conocerte dónde estás. Y esa frase me encantó, sentado con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 1, eso es cábala. Y es cábala que está al mismo nivel de la cábala del Ari, al mismo nivel de la cábala del Baal Shem Tov, de Rabí Abraham Abulafia, de Rabí Natán de Gaza. Es decir, es cábala de Shimon Bar Yochai y sus discípulos. Es decir, es cábala hebrea del más alto nivel, lo que tú estás diciendo. Entonces, en la Biblia, el Nuevo Testamento le va a llamar estar sentado con Cristo en lugares celestiales, en el último universo, Bilón, si no me equivoco, ¿no? El cielo de Bilón. Claro, tú tomas conciencia de habitar allí. ¿Quién te va a tocar? No te va a tocar a nadie, ¿no? Así es que yo definitivamente no te toca a nadie. La física cuántica lo que hace de una manera científica explicar el mundo espiritual, ¿verdad? Y todo es percepción. De hecho, los evangelios, hay personas que dicen, no, miren, no podemos creer en ellos porque uno dice una cosa, otro dice otra, pero es que esa es la percepción. Uno percibió algo y no es que esté mintiendo o que se contradiga, simplemente hay 4 espectadores de la misma, bueno, aquí vemos 4, y si nosotros ahorita salimos y nos preguntan, ¿cómo fue la entrevista? ¿Qué había en el salón? Los 4 vamos a dar una respuesta diferente, aunque los 4 estuvimos acá, porque mi percepción es diferente. Yo estoy cerca acá de un ramo, tengo aquí a Kenneth, es diferente. Entonces, solo eso ya nos hace vivir de una manera diferente. Y de hecho, nuestra percepción literalmente transforma también toda nuestra realidad. ¿Por qué? Imagínense lo que sucedió. Bueno, tenemos a Moisés, por ejemplo. ¿Quién era Moisés? Moisés dice que era tartamudo, era además bélico, mató a alguien cuando se enojó, era muy enojado. ¿Y cómo recordamos a Moisés? El hombre más humilde de la tierra. ¿Qué le pasó? Fue el que lideró, era elocuente en palabra. ¿Y de dónde le salió esa palabra? ¿Cómo? ¿O era tartamudo? Es que hubo una transformación de él en el momento que tuvo una percepción diferente de la realidad. Entonces, claro que sucede. El átomo, la partícula, sonda, ¿qué es? Es que va a depender de la visión del observador, y lo mismo con nosotros. Y por eso es ahí donde entra la fe. ¿Cómo explicamos el nuevo nacimiento? ¿Qué le pasó a una prostituta que ahora está proclamando el reino de Dios? ¿Qué le pasó a un borracho, a un ladrón, y que ahora está devolviendo todo, como el caso de Zaqueo? ¿Qué les pasó? Es que su percepción cambió, su conocimiento cambió, y por tanto su realidad fue transformada. ¿Por qué? Por eso el cerebro realmente, literalmente, y eso es la neurociencia de hoy en día, el cerebro se modifica en la medida nosotros estemos percibiendo algo diferente. Las conexiones sinápticas que el cerebro hace cuando nosotros cambiamos la percepción, cambian también. Y eso nos moldea y nos hace completamente diferentes, y por tanto nuestra realidad es transformada. Y eso es las maravillas de la mística. Wow. Te cuento que cuando mencionaste la palabra cuántica me sacaste de base. Sí, y digo me sacaste de base porque no pensé que la fueras a tocar, pero yo llegué a la cábala estudiando mecánica cuántica. Entonces, pero ni siquiera como Einstein, no, lo básico, curiosidades de por qué se modifica el estado de la materia. Y me fue llevando, y en algún punto caí en la cábala. Y aquí me tienen. Entonces, el tema es que sin duda alguna, la mecánica cuántica está relacionada. De hecho, hubo una conferencia por 1940 y algo de físicos famosos. Estaba Einstein, el Heisenberg y como 30 físicos más, donde discutieron si existía o no existía Dios. Kenneth mencionó hace un rato de que el que se vuelve estudioso puede volverse ateo, porque le tienen que dar pruebas de que exista Dios. Y esa discusión lo llevó a crear el teorema de la partícula de Dios, la cual ya existe, está demostrada, y por eso tiene ese nombre. Por otro lado, regresando al tema cuántico,
de por qué fui llegando a este tema también, iba relacionado con la parte de lo que es la curación y cómo funciona el cuerpo humano. Carajo, cuando uno se mete en esa parte científica de cómo funciona el cuerpo humano, esta cosa que nosotros usamos hoy como esqueleto y con piel y demás, el que la diseñó se pegó una fumada, pero así, que lo hizo perfecto. Claro. El tema es que tal como se expresó en otro momento, muchas de las cosas que nos pasan a nivel de salud emocional son cosas que nosotros mismos causamos, que no sabemos por qué, y esa es parte interesante de la cábala, que te comienza a dar una explicación espiritual de por qué te pasan ciertas cosas. Entonces, a veces vas a encontrar que hay situaciones que vos decís, ahora entiendo por qué esto está pasando. Y tiene que ver con mecánica cuántica, tiene que ver con tu alma, y tiene que ver con tu espíritu, y tiene que ver con un tema de Dios. Cuando comienzas a ver eso, te quedas como, ¿en qué camisa me metí? Pero te toca seguir estudiando. Entonces, hay mucha conexión. Al final yo creo que el tema es, y hay otro tema que se me olvidó mencionar hace un rato que hablaba de las religiones más antiguas. Estos tipos, Gabriel, los angelitos estos que anduvieron por todos lados anunciando, la historia te cuenta que estuvieron cerca de todos los que fueron los grandes influenciadores de Buda, de Mahoma. El ángel Gabriel, Samael, todos los demás, ahí anduvieron. Entonces vos decís, pero ¿cómo es? Estos tipos son multilingües. No eran religiosos. ¿Quién los mandó? Sí, sí. O cambiaron de balcón Sí, en este cambiaron de momento. balcón. ¿Cómo fue la historia? Entonces creo que tenemos que ponernos en contexto y comprender cómo la evolución y la espiritualidad se fue dando con el crecimiento de la humanidad y entender que hoy la humanidad, tu alma, lo que vos sos hoy, se puede comenzar a entender también de una forma no tradicional. El tema es estudiar y tratar de hacer de ese esfuerzo. Y no es fácil. Pero yo creo que la moraleja, tal vez para cerrar el punto, Esteban, desde mi perspectiva, la opinión de Mauricio hoy, 24 de junio del año 2023, es, tienes las llaves para encontrar la mejor fórmula de tu mejor versión. Pero eso no viene gratis, tienes que hacer algo. Y muy probablemente va a ser diferente a lo que has venido haciendo todos estos años. El tema es arrancar. Eso. Así que, mecánica cuántica, welcome home. Dale. Yo creo que la cábala nos ayuda muchísimo a poder entender esto de perspectiva cuando entendemos que hay diferentes universos. Claro. Y hay diferentes niveles. Está el universo de Asiá, ¿verdad? De Yetzirah, de Briá, de Atzilut. Entonces, cuando nosotros percibimos algo en Asiá, no va a ser lo mismo si lo replanteamos desde Atzilut, donde ya no hay tiempo y espacio, donde ya no hay reacción, acción, pero es la misma realidad. Sí, pero vista desde diferentes universos. Ya solo eso nos cambia y Claro. nos hace boom. No, buenísimo. Y realmente hago esta consulta y de ahí también para que, ya ir cerrando, que ustedes puedan recomendar los esenciales. Sobre todo les hablo de ellos porque yo soy muy enfático con la gente que tiene afinidad con lo que yo hago. Y por ahí, como yo soy medio loco para eso, se me juntan otras personas que a veces hasta a mí me asusta porque tengo gente que tal vez ha cursado física pura en la universidad. Claro, Imagínense, escuchándome a mí, claro. que yo he cursado física pura, pero en la espiritualidad. Entonces, ese tipo de personas ingresan de alguna forma o elevan su conciencia o elevamos nuestra conciencia a través de estas preguntas. Claro. Y me llama la atención también el concepto de milagro que daba don Mario en una entrevista, que al final el milagro es la percepción de un evento energético, el cual todavía nosotros no podemos explicar. Sin embargo, no significa que no haya una explicación. La explicación existe. Y en algún momento la explicaremos, pero eso no significa que el milagro deje de ser, porque el milagro es que nos pase a nosotros en el momento justo. Entonces, que ustedes para cerrar puedan hablar a los esenciales y a todos los que puedan llegar a escuchar esta entrevista o este conversatorio, animarse a estudiar y que si su rama de estudios a través de la filosofía, de la psicología, de la ciencia, de preguntas, aún de teorías conspiranoicas, porque hay gente que está en ese sector y todo se hace una amalgama y que si vivimos en una realidad de un holograma y todo ese tema, yo creo que también hay elevación de conciencia por ahí. Claro. Y que puedan no solamente hacer eso, pues también meterle un poquito a la intuición, ¿verdad? Porque también es necesaria, pero una recomendación para los esenciales y pues ya despedir la conversatorio. Yo creo que lo que tú dices es muy, muy bueno, muy cierto. La mística va a afirmar que podemos ascender
a la luz desde cualquier cosa. El estudio de la matemática, el estudio de la filosofía, llevar la capacidad corporal a correr una maratón o ser atleta de alto rendimiento, expresar un poema que me haga llorar o pintar un cuadro hermoso, perfeccionar la técnica. Podemos subir cuidando a alguien más, podemos subir barriendo la casa, podemos subir a través de una intimidad en pareja. De hecho, el árbol de la vida me quiero enfatizar solamente esta, para que miremos lo hermoso de la mística. Por ejemplo, una pareja que se une, se puede unir carnalmente, eso es Malhut. Se puede unir socialmente, Yesod. O se puede conocer, de hecho la Biblia dice, y Adán conoció a Eva, se puede unir íntimamente, tener realmente no sexo material, no solamente un sexo social, sino intimidad, la famosa palabra, intimidad. O sea, tener sexo e intimar son dos cosas muy diferentes. El que llega a la intimidad, ¿okay?, adquiere el conocimiento, que es el Da'at, ¿okay?, y pasa al abismo de la luz ketérica de la unión original de Adán y Eva, que abarca todos los universos sexuales. El sexo corporal, el sexo social, el sexo de intimidad, de conocimiento, hasta que llega a ser la pareja una sola carne. Y esta idea va a ser básica, porque entonces yo digo, quiero subir por la matemática, debo de hacerme uno con la matemática, lo cual no es fácil. O como decía un amigo mío ayer, Alejandro, en una experiencia de cortar leña, es que aquí la clave es que el leñador y el hacha se vuelven uno, correcto. Ya ahí está. Todo aquello con lo cual yo me unifico, me enseña a acercarme al infinito. De hecho, que para los esenciales, ¿qué es la cábala? La cábala responde qué he venido a hacer yo a este mundo y cómo se formó el universo. Yo creo que cuando comprendemos o comenzamos a replantearnos esta pregunta, ¿qué vine a hacer yo a este mundo?, caemos en la cuenta que mi misión no va a ser la misma que Kenneth, no es la misma suya, no, estamos en un mismo camino, pero yo logro subir al infinito, por así decirlo, de una manera muy diferente a la de Kenneth. Cuando nosotros nos logramos conocer, podemos ser auténticos, porque comenzamos a revelar a Dios a través de lo que nosotros hemos venido a hacer. Y es ahí donde unos lo van a hacer a través de la física, otros a través de la matemática. Yo en lo personal me encanta estudiar, me encanta enseñar y me encanta el karate. O sea, es algo bien mío. Y otros me pueden decir, no, pero mira, así no es. Lo que tenés que hacer es orar, es levantar manos. Está bien por ellos, pero todos traemos un camino, el cual hemos traído a este mundo para revelar a Dios. Cuando nosotros logramos identificar ese camino, es que podemos revelarlo a través de la manera que sea. Podemos llegar a él. Buenísimo. Desde el lado físico les puedo decir una pregunta y un tema que pueden curiosear y navegar es: busquen acerca de lo que es plasticidad cerebral, busquen lo que es activación de DNA y eso los va a llevar a mantras, oraciones, cánticos, estudios, místicas, meditaciones, bailes, y de todo, y se van a encontrar, esto sí está loco, decir, volado completamente. Entonces, lo importante es, no solo es la curiosidad de que se puede hacer estas cosas físicas, sino que, y al final, ¿para qué lo voy a hacer? Creo que esa es la pregunta que un buen físico y alguien que estudia cosas de ciencia debería preguntarse, y al final, ¿qué voy a lograr con todo esto? ¿Cómo todo eso que estoy leyendo y cómo se conectan los electrones con esto y aquello me ayuda a ser una mejor persona? Y creo que por ahí va a estar ese caminito para los que son más intelectuales del lado físico que digan, ok, creo que tengo que estudiar más. Bueno, gracias. No, buenísimo. Y bueno, aquí terminamos el conversatorio. Yo quisiera agradecerles bastante. Creo que Kenneth y Ethel tienen una tarea importante que no sé si todas las personas ven, que ellos están abriendo la punta de lanza. No conozco, por lo menos yo, personas que estén difundiendo la cábala que hay en el Nuevo Testamento y tratando de descubrirlas. Hay personas que repiten conceptos, pero sistematizarla yo creo que es una tarea que quizás los libros que ustedes venden hoy sean el 10 de los libros que van a vender dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque la conciencia va a ir avanzando. Por ahí hablan de unas frecuencias Schumann que están avanzando y un asunto de las frecuencias de la Tierra, pero yo creo que este video puede quedar registrado para que sepan que aquí están
grandes personas que están tratando de ayudar no solamente a la conciencia personal, sino a la conciencia colectiva, avanzar de un grupo de personas que vienen a través de la fe cristiana, de la fe católica y de diferentes afines ahí. Entonces les agradezco mucho por la labor que hacen. Trato de ser portavoz de muchas personas en este momento y la labor que hacen es tremenda. Creo que la gente se siente afín a la cultura en la que creció. Y nosotros, no se voy a decir algo loco, quizás usamos la herramienta llamada Yeshua, usamos la herramienta llamada Pablo para transmitir los misterios del universo. Cuando otras personas van a usar Abulafia, otras personas van a usar Alari, otras personas la física, lo que sea, pero cada quien con su contexto y por eso nacimos donde nacimos. Así que muchas gracias. Don Mau, estamos esperando que todo eso que nos habló los Densos 22, que nos dé física cuántica, que nos dé la latiz de Greenberg, cualquier cosa que quiera, que nos lo des ahí. Bueno, y no. bueno, anotado. Y a todos los demás que nos están viendo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos. Shalom.